En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Hay predicaciones que nos animan, hay predicaciones que nos consuelan, hay otro tipo de mensajes que nos exhortan. Nosotros este año 2018 estamos viendo el tema Conociendo a Dios el Padre. Y cuando uno entra a las Escrituras y ve quién es Dios el Padre, este no es un mensaje que nos anima ni conforta, sino que muchas veces realmente nos humilla. Nos humilla a ver la grandeza, la majestad, la voluntad soberana de Él. Y nos coloca en el lugar correcto y preciso donde nosotros debemos estar cuando entendemos quién es Dios el Padre. Ese es el propósito por el cual durante todo este año estamos predicando el tema Conociendo a Dios el Padre. Y estamos predicando esto porque muchas veces hay personas que tienen a Dios o se han hecho una imagen de Dios conforme a su conveniencia. Cada cual tiene su Dios a su conveniencia, a su antojo, a su placer. Pero eso no es tan importante como lo que realmente dice la Escritura acerca de Dios, porque cuando nosotros vamos a las Escrituras sobre todas las cosas nos revelan a Dios. Hay cosas que no nos revelan, pero la Escritura nos revela quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que hace Dios, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Y eso es lo interesante cuando vamos a la Biblia. Entonces, al entender nosotros quién es Dios el Padre, eso va alineando nuestra manera de pensar. Ya no pensamos como lo que oímos, como lo que alguien nos dijo, sino conforme a lo que Dios dice en su palabra. El día de hoy nosotros veremos la continuación de las dos predicaciones anteriores. Recuerdan que nosotros estuvimos viendo el decreto de Dios. Este va a ser el tercer sermón en base al decreto de Dios. Y nosotros definimos que los decretos de Dios son su propósito eterno según el consejo de su voluntad, por el cual, para su propia gloria, oiga bien esto, ha preordenado cuanto acontece. Cuando uno va a hablar sobre el decreto de Dios, uno tiene que entender que todo lo que ocurre en esta vida no ocurre sin el consejo o sin el decreto soberano de Dios. Todo lo que pasa en la tierra, en los cielos, en el universo, no pasa si Dios no lo permite. Y eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Nosotros vimos también que el decreto de Dios está involucrado en todos los aspectos de la esfera en el universo, en los cielos, en la tierra. En todo acontecimiento está involucrado el decreto de Dios, en todas las cosas. Por eso que nosotros decíamos que nada frustra el decreto de Dios, nada escapa al decreto de Dios y que nada condiciona al decreto de Dios. Todo lo que sucede, grande o pequeño, Dios ya de antemano lo ha preordenado, lo ha decretado. El segundo sermón que vimos acerca de los decretos de Dios tenía que ver con el decreto de Dios para salvación. Si Dios interviene en todos los asuntos de este vasto universo, eso significa que Dios también tiene que intervenir en el aspecto de la salvación. ¿Por qué dejaríamos nosotros la salvación de lado? ¿Por qué pensaríamos nosotros que la salvación depende de nosotros? ¿Por qué pensaríamos que la salvación tiene que ver con lo que yo haga? Entonces, si depende de lo que yo haga, Dios ya no es soberano. Dios ya no reina. En esa parte Dios no establece su decreto.
Pero nosotros decimos que el decreto de Dios permea todas las esferas en este vasto universo, aún en las decisiones que nosotros tomemos, sean grandes, sean pequeñas. Por eso que decíamos que en cuanto a la elección de aquellos a quienes Dios salva, Dios es selectivo. Él selecciona. Lo segundo que veíamos es que en cuanto a la elección de los que Él salva, no es por familias que Él salva, no es por grupos que Él salva. Él salva de manera personal. Y lo tercero que vimos nosotros es que en cuanto a la elección de Dios, la elección del Señor para salvar a alguien, a María, a Juan o a Francisco, o a quien quiera Él salvar, sea grande, sea pequeño, sea niño, sea un viejo, es incondicional. No es por nada que Él está viendo en nosotros. La elección de Dios es incondicional. Ahora bien, en algún momento en la eternidad, Dios nos elige. Y a esos que ha elegido, Dios los llama o nos llama. Ahora, no todos son elegidos en Cristo. Y eso choca un poquito. No todos son elegidos en Cristo, por lo tanto, no todos son llamados. Lo que significa que Dios aprueba a unos y reprueba a otros. Porque Dios es soberano, Dios selecciona, elige a quien Él quiere. Y a quien Él no quiere, Él no elige. Él eligió a Jacob y no lo eligió a Esaú. Él eligió a Pablo y no lo eligió a Poncio Pilato. Él eligió a Pedro y no eligió a Judas. Dios es soberano. En toda la historia de la Biblia, de la humanidad, nosotros vemos que los decretos de Dios obran conforme a su soberana voluntad. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estudiaremos el día de hoy. Estudiaremos nosotros la predestinación y la soberanía de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de estudiar estos temas? Porque debe haber un propósito cada vez que se sube aquí el hermano John, o estoy yo, o predica el hermano Tyron. ¿Cuál es el propósito de estudiar estos temas? Bueno, alinear nuestra teología en cuanto al decreto de Dios el Padre con la Biblia, no con lo que imaginamos o con lo que hemos oído por allí, sino que debemos alinear nuestra teología, nuestros pensamientos acerca de Dios con lo que la Biblia dice. Ese es el propósito de predicar estos temas. Y hoy nosotros vamos a estudiar esa elección que Dios hace de manera anticipada. Esa elección que hace de antemano o esa elección previa, esa elección que ocurre allá en la eternidad, que no lo sabemos, que no sabemos por qué Dios elige a unos y no elige a otros. Hoy vamos a estudiar eso. Eso es conocido como predestinación. Y esa predestinación, o aquello que Dios elige, está relacionada con la soberanía de Dios. Porque la predestinación es una parte de sus decretos. El tema de hoy entonces es la predestinación y la soberanía de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces deberíamos empezar con una interpretación clara de saber qué significa la palabra predestinado. Cuando tú vas a un diccionario, el diccionario del Webster Diccionario, eso te lo define como destinado o determinado de antemano. Predestinado significa destinado o predeterminado de antemano. O también significa preordenado a una suerte o destino terrenal o eterno por decreto divino. Eso es predestinado. ¿Pero qué significa predestinación? Bueno, ya la predestinación es la doctrina de que Dios, consecuentemente con su presciencia de todos los eventos,
guía infaliblemente a los que están destinados para salvación o condenación eterna. ¿Qué significa predestinar? Hemos visto predestinado, predestinación. Ahora el verbo, predestinar. Predestinar es destinar, decretar, determinar, designar o establecer de antemano. Es decir que cuando hablamos nosotros de esta palabra o sus derivados de predestinación, de predestinado o predestinar, tiene que ver con algo único, con nuestro destino final. Y algo que se hace acerca de ese destino por parte de alguien antes de que lleguemos allí. El hablamos predestinación o predestino. Ese se refiere al tiempo. Por eso que el diccionario lo define como de antemano. Tiene que ver con el tiempo. Predestino. Destino tiene que ver al lugar a donde vamos. Como vemos en el uso normal de la palabra destino. Tú quieres irte de viaje y vas a comprar un ticket, te acercas a la agencia y dice, quiero un tiquete. Y te preguntan, ¿cuál es su destino? O dicen, ¿para dónde usted va? Y tú compras el tiquete y te dan el tiquete. Y tú ya estás listo para viajar. Pero de pronto, por alguna emergencia, tú puedes cancelar ese viaje. Y puedes no ir. Pero en la predestinación de la que nosotros hablamos, no podemos cancelar ese viaje. Es indefectiblemente que hemos sido predestinados para vida eterna o condenación eterna. No podemos cancelar jamás ese viaje. Ahora, con el tema de la predestinación, hay realmente algo que es un poco chocante para nuestra naturaleza orgullosa y pecaminosa. Porque a nosotros los seres humanos nos gusta tener siempre el control. Los papás en la casa roncan. El profesor en la escuela, el presidente o cualquiera que está en autoridad, nos gusta tener siempre el control. Pero cuando hablamos de predestinación de la manera bíblica, nos damos cuenta que no tenemos el control de nada. Entonces, cuando hablamos de predestinación es algo chocante, porque la predestinación significa en su forma más elemental, más básica, que nuestro destino final, el cielo o el infierno, está decidido por Dios no solo antes de llegar allí, sino aún antes de que nazcamos. Nos enseña que nuestro destino final, en otras palabras, está en las manos del Dios soberano y todopoderoso. O sea que para donde nosotros vamos no tiene que ver con nosotros mismos, no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con el decreto soberano de Dios, tiene que ver con la predestinación de Él. Pero tú te preguntarás, pero pastor, yo decidí venir a Cristo. Tú decidiste dar ese paso cuando Dios ya había obrado y cuando ya te había elegido y Dios te había llamado. Si no, no puedes dar ese paso. ¿Recuerdas Efesios 2? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿tienen algo que ver nuestras vidas individuales con la decisión de Dios? Aun cuando Dios haga su elección antes de que nosotros nazcamos, Él conoce todo de nuestras vidas antes que las vivamos. Él sabe todo. Entonces nos preguntamos, ¿toma Él en consideración ese conocimiento anticipado o previo de nosotros cuando toma la decisión de elegir o de reprobar? ¿Toma Él eso en consideración?
Y si toma Dios eso en consideración, nos preguntamos sobre qué base toma Dios esa decisión. Ahora, este sermón no tiene que ver, por si acaso, con providencia, sobre las cosas que ocurren por allí, sobre el accidente, que yo me caí, que le cayó un rayo, que chocó. No estamos hablando de providencia, ese es otro tema. Nosotros estamos hablando y vamos a tocar el tema estrictamente sobre predestinación, es decir, la cuestión final de la salvación o condenación predestinadas, lo que nosotros llamamos básicamente elección y reprobación. Entonces ahora sí, habiendo visto ya esto como introducción, vamos a entrar en el tema. Y quiero ver primeramente, recuerden que el tema es la predestinación y la soberanía de Dios. Hemos definido ya lo que es predestinación, predestinado o predestinar. Pero ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Cómo lo entendemos nosotros? Cuando hablamos de Dios, ¿qué es lo que está en nuestra mente acerca de Dios? ¿Cómo entendemos la soberanía de Dios? Cuando nosotros hablamos acerca de la soberanía divina, estamos hablando acerca de la autoridad de Dios y el poder de Dios. De esas dos cosas esencialmente. Como soberano, Dios es la suprema autoridad, tanto del cielo como de la tierra. Toda otra autoridad es una autoridad inferior. Cualquier otra autoridad que exista en el universo se deriva y es dependiente de la autoridad de Dios. Todas las demás formas de autoridad existen bien por el mandato de Dios o bien con el permiso de Dios. ¿Tú recuerdas cuando el Señor estaba siendo interrogado por Pilato? Dice, tú no me respondes, no sabes quién soy yo, soy Pilato. Y el Señor le dice, ninguna autoridad tuvieras si no te fuese dada de parte de mi Padre Celestial. Dios es el que pone reyes o el que quita reyes. Dios es el que da vida o el que da muerte. Nada ocurre en este mundo sin la voluntad soberana de nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de autoridad, esa autoridad de Dios o el poder de Dios, cuando hablamos de esa palabra autoridad contiene dentro de sí la palabra autor. Autoridad, autor. Y Dios es el autor de todas las cosas sobre las cuales tiene autoridad. Ahora, ponte a pensar, Él creó el universo. Él es el propietario del universo. Eso significa que dicha propiedad, que es su universo, le da ciertos derechos, o le da todo el derecho. Puede hacer con su universo lo que agrade a su santa voluntad. ¿Sí o no? Dios puede mandar un tsunami, Dios puede ocultar una estrella, Dios puede enviar terremotos. Es su universo, es su creación. Él es el dueño, Él es el propietario de todo aquello que Él mismo ha creado. Y asimismo, todo poder en el universo fluye del poder de Dios. Todo poder en este universo está subordinado a Él, está por debajo de Él. Aún Satanás carece de poder sin el soberano permiso de Dios para actuar. Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios le permite hacer. Satanás es una criatura. Dios lo creó. Es una creación de Dios. Sin duda, Satanás es malvado, pero aún su maldad está sometida a la soberanía de Dios, como también está sometida a la soberanía de Dios nuestra maldad. Dios refrena para que el mal no sea más allá de lo que Él permite que suceda. Dios nos refrena a Satanás y también a nosotros. Por eso que la autoridad de Dios es
final. Su poder es omnipotente. Él es el Dios soberano. Oye esta afirmación que te voy a leer. Dice, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, oiga esto, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Te hago una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Levanta la mano si estás de acuerdo. Si no la levantas es porque no estás de acuerdo. Unos cuantos. Por esa afirmación es verdadera. Es verdadera. Oye, mira lo que dice. Ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Es una afirmación que fue compuesta por un grupo de teólogos muchos años atrás. ¿Cómo soportamos esto con las Escrituras? Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11. Hay muchos textos, pero yo he tratado de reducir el sermón para no hundirnos en tantos textos. Isaías 46 dice del 9 al 11. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios reina y que Dios es soberano. Lo que Él dice, eso va a ocurrir. No hay nada que frustre su plan, no hay nada que impida su plan. Lo que Él ha determinado que ocurra, eso va a ocurrir. Lo único que puede impedir que eso ocurra es Él mismo. Cuando Dios no quiere, ni los santos pueden. En el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo número 11, dice la Biblia, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahora, que Dios en algún sentido preordena todo lo que sucede, es un resultado necesario de su soberanía. Porque si Dios no preordenara lo que va a ocurrir, entonces Dios no es soberano y las cosas se le van de control y cada cual se mueve y cada cosa hace, cada átomo circula y esto está ocurriendo y todo está fuera del control de Dios. Pero todo lo que sucede debe al menos suceder con el permiso de Dios. Todo. Si Él permite algo, entonces debe decidir permitirlo. Si decide permitir algo, entonces en un sentido lo está preordenando. Porque si Dios no lo permite, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Decir que Dios preordena todo lo que sucede es decir simplemente que Dios es soberano sobre toda su creación. Él reina. Él reina. Si algo, imagínate que si algo pudiera, vamos a imaginarnos solamente, que si algo pudiera suceder aparte de su permiso soberano, entonces lo que sucediese frustraría la soberanía del Señor. La frustraría. Ahora, si Dios rehúsa permitir algo que va a suceder y sucede,
a pesar de lo que Él ha rehusado permitir que ocurra, entonces cualquier cosa o cualquiera que fuese lo que hizo que aquello sucediera, tendría más autoridad y poder que Dios mismo. Tendría más autoridad y poder que Dios mismo. El hombre no está por encima de la autoridad de Dios. Nosotros no estamos por encima de su soberana voluntad. Si hay alguna parte de la creación fuera de la soberanía de Dios, entonces simplemente Dios no es soberano. Si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Dios no es Dios. Pero déjame ponerte esa afirmación un poquito más completa. Esa afirmación que fue escrita hace muchos años, que es una verdad teológica para nosotros hoy. Dice así: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece. En lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Eso está en el capítulo 3, párrafo 1 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estos hombres, cuando escudriñaron las Escrituras, cuando fueron a la Biblia, se dieron cuenta que la soberanía de Dios era algo esencial en lo que representa o significa Dios mismo. Y empezaron a crear sus confesiones afirmadas en la Biblia. Nada de lo que ocurre en el mundo ocurre sin que Dios de antemano ya no lo haya previamente planificado. Todo lo que ocurre está dentro del plan soberano y supremo de Dios, aun cuando nosotros no entendamos las cosas. Mira que aún las cosas malas o negativas, y parece, pero ¿cómo pudo haber pasado esto? Ay, pero Dios mío, qué terrible. Cuando tú dices eso, ni aún eso se escapa el control de Dios. El asunto es que cuando Dios permite cosas, las permite porque Él tiene un plan justo, bueno y santo detrás de aquello que ha permitido que ocurra. Siempre, si tú eres un llamado de Dios, si tú eres un escogido de Dios, eso va a terminar para tu bien, sobre todo para tu bien espiritual. Mira, por ejemplo, lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, hablando de Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pero es que esta gente fue tan mala que crucificó a Cristo. Él no se merecía morir. Eso estaba ya en el plan de Dios. Eso no se le escapó al plan predeterminado, al sabio consejo de su voluntad. En Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, dice la Biblia: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea que aún esas maldades y atrocidades que fueron contra Cristo ya estaban en el plan anticipado de Dios. Dios es soberano. La Biblia afirma que Dios es soberano. Pero en estos versículos nosotros también vemos que Dios no hace maldad o viola la libertad humana. No hace maldad, Dios no viola la libertad humana.
La libertad humana y el mal, aún la libertad humana y aún el mal están bajo la soberanía de Dios. ¿O tú crees que a Dios se le escapó el mal obrar de Pilatos, el mal obrar de Herodes, el mal obrar de los sacerdotes de Israel? Dios no se le escapó eso, porque Dios es soberano. Tanto la libertad humana y el mal están bajo la soberanía de Dios. Sin soberanía, Dios no puede ser Dios. Entonces, eso es más o menos el concepto de lo que es la soberanía de Dios. Ahora vamos a hablar acerca, en segundo lugar, de la soberanía de Dios y el problema del mal. La soberanía de Dios, Dios es soberano, Dios reina, y el mal. ¿Qué hace el mal en el mundo de un Dios justo, santo y bueno? ¿Qué hace allí el mal? Si Él es soberano, ¿por qué está el mal? La pregunta es, ¿cómo el mal puede coexistir delante de Dios, que es totalmente santo y totalmente soberano? ¿Cómo es que el mal puede coexistir? Nosotros pensamos que si Dios es totalmente justo, ¿no es cierto? Todos creemos que Dios es justo. Nos preguntamos, ¿cómo puede haber creado un universo donde está presente el mal? Mucha gente se rompe la cabeza pensando en eso. ¿Cómo Dios puede, siendo justo, siendo santo, siendo puro, siendo soberano, cómo es posible que Él haya permitido que en su mundo coexista el mal? Si todas las cosas proceden de Dios y nada ocurre sin que Dios lo permita, nos preguntamos entonces nosotros, ¿no procede de Él también el mal? ¿Procede de Él el mal? Nosotros nos damos cuenta de que el mal es un problema para la doctrina de la soberanía de Dios. Nos preguntamos, ¿se introdujo el mal en el mundo contra la voluntad soberana de Dios? Dios es soberano, el mal vino a este mundo. Ese mal que entró al mundo se introdujo contra la soberanía de Dios, contra su voluntad soberana. Para eso, por supuesto, que nosotros tenemos que remontarnos al libro de Génesis. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, a ellos les fue dada la capacidad para pecar y la capacidad para no pecar. Ellos no fueron títeres, no fueron marionetas. Ellos fueron creados con un libre albedrío, fueron puros, fueron santos, no fueron Dios, fueron criaturas de Dios, puras y santas y sin pecado, pero fueron creados con la capacidad para pecar o la capacidad para no pecar. El hombre escogió pecar. La pregunta es, ¿por qué eligió pecar? Adán y Eva no fueron creados caídos. Que después de Adán y Eva, por la caída de ellos, pequemos nosotros, tenemos justificación, por así decirlo. Pero ellos no. Ellos no, ellos fueron creados puros. No tenían una naturaleza pecaminosa. Eran criaturas buenas, con libre albedrío. Sin embargo, escogieron pecar. ¿Por qué? La respuesta teológica más grande que te puedo dar es, no lo sé. Y hasta ahora no hay nadie en el mundo que pueda dar una respuesta a aquello. No lo sé. Dios, lo que yo sí sé es que Dios no es el autor del pecado. Eso sí lo sé. Dios no es el autor del pecado. La Biblia nos revela
las respuestas, la Biblia no revela las respuestas a todas nuestras preguntas. No todo lo que queremos saber lo encontramos en la Biblia. Hay cosas que son misterios, que no lo sabemos. Pero que la Biblia sí revela, ¿sabes qué es? La naturaleza y el carácter de Dios. Eso sí nos revela. Tú vas a la Biblia y tú te das cuenta cómo es Dios. Tú sabes quién es Dios. Una cosa es absolutamente negada, que la Biblia lo niega, que Dios pudiera ser el autor o el realizador del pecado. Ahora, si Dios preordena todo lo que sucede, todo lo que ocurre en el universo, entonces sin duda que Dios debe de haber preordenado la entrada del pecado al mundo. Dios la preordenó, porque si Dios no la preordenó, entonces se le fue de su control. Dios la preordenó. Ahora, eso no quiere decir que Dios obligara a que ocurriera o que impusiera el mal a su creación. Lo único que significa es que Dios debe de haber decidido permitir que ocurra. Nada más. Él permitió que ocurra y punto. Eso fue lo que Dios permitió. Sabemos que Dios es soberano porque sabemos que Dios es Dios. Por tanto, nosotros concluimos en base a esta afirmación, en primer lugar, que Dios preordenó el pecado. Es decir, que Él permitió que eso pasara. Dios lo preordenó. En segundo lugar, que la decisión de Dios de permitir que el pecado entrase en el mundo, esto te va a sonar chocante, pero siéntate bien, fue una buena decisión. ¿Sabe por qué fue una buena decisión? Porque lo decidió Dios. Porque lo decidió Dios. Ahora, esto que Él haya permitido que entre el pecado, y esto que es una buena decisión, esto no quiere decir que nuestro pecado es realmente algo bueno, sino meramente que el que Dios nos permita cometer el pecado, que es malo, es algo bueno. Parece un trabalengua, pero no es. Déjame desmenuzártelo un poquito. El que Dios permita el mal es de por sí ya algo bueno. Pero el mal que permite es aún mal, sigue siendo mal. Por eso es que la implicación de Dios en todo esto es perfectamente justa. Justa. Nuestra implicación en ello es inicua. Es malvada. Dios permitió el pecado. Dios preordenó que entrara al mundo el pecado, pero Dios no lo hace eso autor del pecado. Dios permitió el pecado y el que Dios lo permitiera es algo bueno. Es algo bueno. El pecado en sí es pecado y cuando nosotros practicamos el pecado es algo malo. El pecado sigue siendo pecado. Ahora, el hecho de que Dios decidiese permitirnos pecar no nos absuelve de nuestra responsabilidad por el pecado. No nos absuelve. ¿Dónde está el problema? ¿Sabes dónde está el problema? En los que son no elegidos. En eso está el problema. No en los elegidos. Porque los elegidos damos gracias a Dios que nos eligió. Muchas cosas no entendemos. Nos vamos a la Biblia, nos rompemos la cabeza, buscamos un autor, leemos el otro, vamos al griego, conversamos con el uno, oímos predicaciones. Y no tenemos problema. El problema está en el que no es elegido. El problema está en los no elegidos. Porque si algunos no son elegidos para salvación, entonces pareciera que Dios no es amoroso en cuanto a ellos. Para ellos parece que hubiera sido más amoroso por parte de Dios no haber permitido que nacieran. Pero nos preguntamos,
¿existe alguna razón para que un Dios justo deba dar amor a una criatura que le odia y se revela constantemente contra su divina autoridad y santidad? Hay una razón para que ese Dios justo tenga que darle amor, misericordia, salvación a alguien que aborrece a Dios, alguien que constantemente se revela contra Dios, alguien que se va de viaje, hace planes, toma carreras, toma decisiones, se casa sin pedir nada a Dios, sin el consentimiento de Dios, ignorando a Dios, siendo indiferente a Dios. Dios no está en sus planes. ¿Cómo Dios puede retribuir amor, misericordia, salvación a alguien de esa categoría? Así está el mundo. Y los no elegidos reclaman amor de Dios. Él permitió todo esto. Él está en deuda conmigo. Dios tiene que darme misericordia. Dios es amor. Y eso no es verdad. Dios no está en deuda con nadie. Porque Dios es justo. Dios es justo. Para estas personas, para los no elegidos, es como si Dios les debiera amor a tales criaturas pecaminosas. A esas personas que nunca conversan con Dios, que nunca oran a Dios, pero quieren que Dios los bendiga. Nunca hablan con Dios, nunca van a las Escrituras, pero quieren la bendición de Dios. Y tú lo ves en los chats, ay, que Dios te bendiga, ay, y te mandan videitos, te mandan fotos, y hasta parecen cristianos. Pero cuán alejados que viven del Señor. Estas personas por lo general argumentan que Dios está obligado a ser clemente para con los pecadores. Pero lo que estas personas pasan por alto es que si la gracia está obligada, entonces la gracia ya no es gracia. Porque la manera como Dios salva al impío o al pecador es por gracia. Es un regalo. No es porque lo merecemos. Es un regalo. La esencia misma de la gracia es que es inmerecida. Dios siempre se reserva el derecho de tener misericordia de quien quiere tener el misericordia. Eso le pertenece a Dios. Dios puede deberle justicia a la gente, pero nunca puede deberle misericordia. Nunca. Dios se reserva el derecho para hacer misericordia con quien Él quiere hacer misericordia, no con todo el mundo. Por eso no depende del que quiere ni del que corre, dice Pablo, sino depende de Dios, de quien Él tiene misericordia. Si la decisión final para la salvación de pecadores caídos, fuese dejada en las manos de ellos, no habría esperanza en cuanto a que ellos pudieran llegar a ser salvos. No habría esperanza. Si la decisión de estos pecadores que están caídos, si la decisión final para ir al cielo depende de ellos, ellos no tienen esperanza. No tienen esperanza. Cuando nosotros consideramos la relación de un Dios soberano con un mundo caído, afrontamos nosotros básicamente 4 opciones. Imagínate, Dios es soberano y aquí hay un montón de gente en este mundo caído, y esa relación entre ese Dios soberano y la gente caída tiene 4 opciones. En primer lugar, Dios pudo decidir no proveer una oportunidad para que alguien fuese salvado. ¿No es cierto? Dios pudo haber decidido no proveer una oportunidad para que alguien fuese salvado. Esa es una opción.
Es una opción. Pero esta opción es verdadera o es falsa. A pesar de ser una opción, tú te dices, ¿es verdadera o es falsa? Levanten la mano los que creen que es verdadera. Levanta sin miedo. Es una opción, pero es una opción falsa. Porque Dios sí creó un medio para salvar a la gente. La segunda es, Dios pudo proveer una oportunidad para que todos fuesen salvados. Esa es otra opción. Es otra opción. Pero la pregunta es, ¿todos han sido salvados? ¿Son todos salvados? A pesar de ser una opción, es una opción falsa. En tercer lugar, Dios pudo intervenir directamente para asegurar la salvación de todos. Directamente. Dios ya está obrando directamente. ¿Es una opción verdadera o es una opción falsa? De ser una opción es una opción, pero eso es una opción falsa. La cuarta es la correcta. Dice la cuarta lo siguiente. Dios pudo intervenir directamente y asegurar la salvación de algunos. Eso es verdadero. Cuando Dios decide salvarnos, Él decide actuar o intervenir directamente en nosotros y salvar a algunos, a quien Él quiere. A algunos. Si Dios no interviene en nosotros, nadie puede venir a Cristo. Ninguna persona pudiera venir a Cristo. ¿Tú recuerdas cómo empecé este sermón, no es cierto? Hay sermones que nos halagan, hay sermones que nos confrontan, hay sermones que nos animan, pero esta enseñanza nos humilla. Porque aquí tú ni yo tenemos nada que ver con el destino final nuestro. Es Dios, en su soberana voluntad, quien determina, quien escoge, quien llama y quien da vida. Ese es el gran problema al día de hoy en las iglesias. La iglesia está llena de mucha gente que creen ser cristianos y no han entendido la soberanía de Dios y la predestinación. Y piensa que ellos son cristianos porque ellos decidieron un día pasar aquí adelante, levantar la mano, repetir la oración y aceptar a Cristo. Cristiano. Si Dios puede y de hecho escoge asegurar la salvación de algunos, entonces nos preguntamos, ¿por qué no asegura la salvación de todos? ¿Por qué no asegura la salvación de todos? Dios tiene el poder para asegurar la salvación a todos. ¡Claro que sí! Él tiene el poder para salvar a todos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios no lo usa para salvar a todos? ¿Por qué no a todos les alumbra el entendimiento? ¿Por qué no a todos los sensibiliza? ¿Por qué no a todos toca el corazón? Probablemente ustedes tengan familiares que hoy deberían estar escuchando de Dios, leyendo las Escrituras, yendo a la iglesia, y no están. Ellos están entretenidos en sus tareas, en la compra, en el supermercado, en la ropa sucia, en la casa, y no están. ¿Por qué Dios nos salva a todos si Él tiene el poder? El pensador no reformado responde en general diciendo que el hecho de que Dios imponga su poder a personas reacias es violar la libertad del hombre. Cuando alguien no es reformado, piensa de esa manera, no, es que Él es como que te impone, entonces Dios te impone. No, Dios no te impone. Dios no impone a nadie nada.
Dios, ese no es el obrar de Dios. Dios no violenta, Dios no quebranta nuestra libertad humana. Dios no lo hace así. Porque si Dios quebrantara la libertad del hombre, violar la libertad del hombre es pecado. Y Dios ni peca ni es autor del pecado. Ahora, la pregunta es, ¿peca Dios cuando convierte al pecador endurecido? Peca. Yo creo que cuando Dios te ofrece la gracia del Evangelio, ¿sabe cómo es que Dios obra? Te seduce, te conquista, te enamora. Por eso que la gente cuando le es alumbrado el entendimiento, tú habrás oído, pero si está en su primer amor, y tú ves que va a la iglesia y quiere barrer, quiere limpiar, quiere servir, quiere hacer de todo, porque sabe de dónde Dios lo sacó, sabe de dónde viene, sabe quién era antes y sabe lo que es ahora. No entiende todas las cosas, no es el más santo de todos, pero Dios ha obrado en él, Dios ha obrado en ella. Entonces, Dios quebranta, Dios peca cuando salva a alguien, cuando lo convence, cuando lo seduce. Dios está violando la libertad de ese hombre o de esa mujer. No, porque te vuelvo a decir, Dios te conquista, te seduce, te enamora. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar lo que dijo Jeremías, el capítulo 20, versículo 7? Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Ni siquiera pudiéramos colocar ese pensamiento cuando nosotros hemos estado conquistando a nuestras esposas. Las persuadimos, nos perfumamos, nos trajeamos. Porque Dios es perfecto y puro para hacer lo que tiene que hacer y entender que le necesitamos. Jeremías no invitó a Dios a seducirle, no lo invitó. Entonces, ¿por qué salva a Dios solamente a algunos? Y te vuelvo a dar la misma respuesta teológica y profunda de hace un momento. Tampoco lo sé. Yo no sé por qué Dios nos salva a todos. Pero déjame decirte algo. Si Dios te tiene aquí esta mañana, eso yo sí sé, que ya eres inexcusable ante los ojos de Dios. Porque Él te ha permitido que tú oigas de Él. Ya eres inexcusable. Estás oyendo el Evangelio. Se te ha ofrecido el Evangelio. Entonces la gente dice, pero ¿por qué Dios salva a unos y a otros no? Eso no es equitativo. No, eso no es equitativo. La palabra equitativo, tal vez cuando alguien quiere hablar de equidad, lo que quiere hablar es de igualdad. Y es cierto, Dios no trata a todos por igual. Por ejemplo, Dios se reveló a Pablo y no se le reveló a Poncio Pilato. Dios bendijo, cuidó de Israel y desbarató Persia. Dios amó y eligió a Jacob y no hizo lo mismo con Esaú. Dios no trata a todos por igual. Eso es verdad. Dios no es equitativo. Si alguien quiere decir por equitativo, de igualdad, Dios no trata a todos por igual. Hay cristianos que son ricos y saludables, y hay otros que son pobres y enfermos. Dios no trata a todos por igual.
porque Dios es soberano. Pero tal vez lo que estas personas lo que quieren decir es, Dios no es justo. ¿Cómo puede Dios salvar a algunos y no salvar a otros? Dios no es justo. Ahora, yo quiero que tú te imagines algo y pienses en algo. Sin lugar a duda, todos en este salón somos pecadores. Venimos con la mancha, el cáncer del pecado. ¿Sí o no? No hay excusa ante los ojos de Dios por nuestro pecado. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos merecemos la condenación eterna. ¿Sí o no? Todos la merecemos. Porque somos pecadores. Tú me estás diciendo, o la gente dice, es que no es justo que Dios salve a unos y no salve a otros. Bueno, piensa, todos somos pecadores y todos merecemos condenación. Todos hemos estado aborreciendo a Dios. Pero Dios salva a algunos. Entonces, a los que salva, reciben misericordia. ¿No es cierto? Esos que son salvados, reciben misericordia de Dios. Dios perdona sus pecados, los empieza a bendecir, reciben misericordia. Pero los que no son salvos, ¿saben lo que reciben? Reciben justicia. Porque Dios es justo. Y lo justo es que como aborrecen a Dios, sean condenados. Dios no los bendiga. Entonces, unos reciben misericordia, los salvos, y los otros, los no salvos, reciben justicia. Pero estos de aquí no reciben injusticia. Reciben justicia. ¿Te das cuenta? El punto es que Dios jamás de los jamases está obligado a ser misericordioso hacia nosotros los pecadores. Ese es el punto. Que Dios salve a unos y a otros no salve. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Si tú eres un elegido de Dios y Dios te ha llamado, significa que Dios ha tenido mucha misericordia contigo, como la ha tenido conmigo. Mucha misericordia. Pero aquellos que no son elegidos, aquellos que no son salvos, no van a recibir injusticia, van a recibir justicia por la conducta o como se conducen por sus actos. Y en tercer y último lugar, la soberanía de Dios y la libertad humana. Ya hemos visto lo que es predestinación, ya hemos visto lo que es la soberanía, y ya hemos visto lo que es la soberanía de Dios y el problema del mal. Ahora veamos finalmente la soberanía de Dios y la libertad humana. Mira, la soberanía de Dios y la libertad humana no son contradictorias. Hay personas que piensan que esto es algo contradictorio, pero no es contradictorio. Dios reina, Dios es soberano, y nosotros en nuestra libertad humana vamos a hacer lo que tenemos que hacer en este mundo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer en este mundo. La soberanía no pone fin a la libertad. Puede coexistir un Dios soberano y gente libre. ¿Sabes lo que no puede coexistir? Es la autonomía. La autonomía es lo que no puede existir con la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir auto? Auto quiere decir uno mismo. En inglés, self-service. Sírvase usted mismo. Cuando habla de auto,
autonomía, ese vocablo significa uno mismo. Por eso tú oyes de un automóvil, es un transporte que se va a mover. Tú oyes de automático, es una prensa o algo que se mueve sin necesidad de nadie, ella misma actúa. Es autonomía. Nomía viene de la palabra o el vocablo nomos, que significa ley. Cuando hablamos nosotros de autonomía, lo que estamos diciendo es ley de uno mismo. Ley de uno mismo. Ser autónomo significa ser ley a uno mismo. Una criatura autónoma no sería responsable ante nadie. Ante nadie. No tendría un gobernante y menos aún tendría un gobernante soberano, porque es autónomo. Eso no puede coexistir. Es lógicamente imposible tener un Dios soberano existiendo al mismo tiempo que una criatura autónoma. Eso no puede existir. Si Dios es soberano, no es posible que el hombre sea autónomo. Eso no cuadra, eso no empata. No es posible. Si el hombre es autónomo, es imposible que Dios sea soberano. Serían, por así decirlo, contradicciones. Y no tenemos que ser autónomos para ser libres. Porque la autonomía, ¿sabe lo que implica? Implica libertad absoluta. Somos libres. Nosotros somos libres, tenemos la libertad humana con la que Dios nos dio, somos libres, pero hay límites para nuestra libertad. Y el límite final de nuestra libertad es la soberanía de Dios. Hasta ahí llega nuestra libertad. Si nosotros vamos más allá de la soberanía de Dios, significa que somos autónomos. Y eso no puede existir, porque Dios es soberano. Decir que Dios nunca puede restringir la libertad humana no es lo mismo que decir la libertad humana nunca puede restringir la soberanía de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque Dios es Dios. Dios reina. Dios es soberano. Mejor dicho, Dios es el que manda. En los cielos y en la tierra. Si la soberanía de Dios está restringida por la libertad humana, si lo que Él hace, no es que yo no quiero. Si tú crees estar por encima de Dios, entonces Dios no es soberano. El hombre sería el soberano. Pero Dios reina. Dios reina. Mira, querido amigo y querida amiga, entender estas verdades deben traer a nuestro corazón, a nuestra mente, que Dios realmente es bueno y misericordioso. Quiero traer una palabra de aplicación final. Y quiero hablar en primer lugar para aquellos que ya hemos sido elegidos o llamados. Podemos, los que hemos sido llamados o elegidos, podemos saber si hemos sido predestinados. ¿Cómo sabemos si hemos sido predestinados o no? ¿Cómo tú sabes si tú has sido predestinado o no? Bueno, sí podemos saberlo. Pero la cosa es, ¿predestinados para qué? Mira, el venir a la iglesia no nos garantiza que somos predestinados. Ni el bautizo te garantiza eso. Ni el servicio te garantiza eso.
pero podemos saber si somos predestinados o no. Lo podemos saber con certeza. Porque si tú has sido predestinado para salvación, ¿sabes cuál debería ser nuestra actitud? Una actitud de humildad. Esa debería ser nuestra actitud, una actitud de humildad. Primera de Juan 5:19 dice lo siguiente. Sabemos, óigame bien, dice él, sabemos que somos de Dios. Él tiene una certeza de quién es Él en Cristo. Tiene una certeza de saber quién es Dios, quién es en Dios. Ahora, eso trae implicaciones. Cuando alguien es cristiano, eso se ve, se oye, se nota, se percibe. Cuando alguien dice que es cristiano, eso se percibe, se nota. Dice Juan, sabemos que somos de Dios. Él sabía. Y luego dice, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Ahí está un grupo, acá está el otro grupo. Sabemos que somos de Dios. No hay nada, por lo tanto, hermanos, de qué jactarnos. No tenemos nada por qué jactarnos. Porque fue Dios quien nos llamó. Fue Dios quien nos eligió. Eso no tiene nada que ver con esta masa de carne, con este insignificante pecador. No tiene nada que ver con lo que creemos que somos cuando no valemos nada. Por eso yo te dije, hay sermones que nos humillan. Porque la salvación y el destino final no lo podemos controlar. No hay nada de qué jactarse. Lo que deberíamos nosotros más bien es mostrar gratitud. ¿Sabes por qué gratitud? Porque sin merecerlo, Él nos escogió. Sin merecerlo. Mi segunda aplicación es para ese otro grupo que está aquí entre nosotros y no está seguro. No está seguro. Mira, eso no tiene que ver o no importa cuánto tiempo tengas oyendo el Evangelio. Para usted, querido amigo o querida amiga, al haber oído este sermón, mi único consejo pastoral es arrepiéntete de esa mala manera de vivir con la que has tenido todo este tiempo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de esa indiferencia para con Dios. Arrepiéntete de no haber tomado en cuenta a Dios en las decisiones en tu vida, en tus planes, en todo lo que haces. Arrepiéntete. Porque probablemente la condición en la que te encuentras, el dolor que tienes o el vacío que hay en ti, eso es un claro indicador de que Dios no está en ti. Mi consejo pastoral es que te arrepientas. En otras palabras, que reconozcas tu condición. Que la reconozcas. Cuando tú reconoces tu condición, al mismo tiempo tú vas a reconocer quién es Dios. Tú vas a reconocer su santidad, su amor, su gracia.
Su amor, su gracia y su santidad que está para ti hoy, que está disponible para ti hoy. Yo te animo y te exhorto a que veas tu vida y te arrepientas. Cuando te arrepientas, ese arrepentimiento tienes que ser con la base en creer en Cristo. Cree en Él, que Él tiene el poder para perdonar tus pecados, para lavarte de tu maldad y para hacer de ti una criatura nueva. Él tiene el poder. Si tú estás oyendo hoy su voz, no rechaces la voz de Dios. No rechaces la invitación del Señor. Cree en Él. Él hace nuevas todas las cosas. Hoy tú puedes empezar de cero otra vez. Pero arrepiéntete. Arrepiéntete de esa manera indiferente y distante que has tenido para con Dios. Cree en Él. Pídele a Él que hoy tenga de ti misericordia. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú lo haces de una manera genuina y en verdad, dice la Biblia que al corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Él no te va a despreciar. Yo oro a Dios que Cristo sea revelado a tu corazón. Y tú no tienes que pasar aquí adelante. Tú no tienes que levantar la mano. Nada de eso. Si tú lo haces genuinamente, ahí donde estás. Y Dios te salva. Con el paso del tiempo, nos daremos cuenta cuánto Dios ha obrado en ti. No queremos que hagas decisiones exclusivas ni a la ligera. Quisiéramos que en verdad sea sensible a la voz de Dios. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.